proceso y lo que es procedimiento. Proceso entendemos como una serie de etapas que de eventos o de espacios que se entrelazan entre sí con fin de llegar a un objetivo. Y por procedimiento podemos entender una serie de instrucciones, una serie de pasos también a seguir, pero que como resultado tenemos un fin. Entendemos como que el procedimiento está dentro del proceso. Por ejemplo, aterrizando estos conceptos en el proceso de solución de conflictos, entendemos que se llevan, que el proceso representa varias etapas. Por ejemplo, presentación de la demanda, la audiencia judicial, el cierre de instrucción y el laudo. Podemos decir que todo eso es una etapa. La segunda etapa podría ser este cuando no se cuando el laudo no se respeta, se hace un procedimiento de ejecución. Entonces entendemos que el proceso se ocupa varias etapas, pero dentro de cada etapa existen ciertos procedimientos que ayudan a cumplir esas etapas. Ejemplificándolo a un poquito más, atreviéndonos haciendo una comparación burda, podemos decir que el proceso son los objetivos y el procedimiento son las metas que existen dentro de los objetivos. Algo así para entender cómo es que está del procedimiento dentro del proceso. Pero significan algo un poquito más complejo, pero más o menos lo podemos entender así para entender la semejanza y las diferencias que existen entre ellos. Por ejemplo, una diferencia es que es que el procedimiento nos dice cómo llevar o cómo presentar una demanda. Existe un procedimiento de presentación de demanda, existe un procedimiento de ejecución cuando los laudos no se quieren cumplir. Esto es más o menos en cuanto a proceso y procedimiento, que dentro de la materia procesal laboral se ven mucho, tanto el proceso en menor medida, pero el procedimiento sí se ve mucho. Por ejemplo, el procedimiento para el pago o para el cálculo y pago de las utilidades a los trabajadores es un procedimiento que está aislado a lo mejor de un proceso, pero existe por sí solo. Como para entender, para seguir haciendo la ejemplificación de los conceptos del derecho, vamos a explicar lo que es el derecho procesal como un derecho público. ¿Por qué consideramos público? Yo lo veo por dos razones. La primera, porque en la ley laboral establece la forma de actuar de la autoridad. O sea, se señala simplemente cómo debe de actuar y a lo que se limite, a lo que le faculta. La segunda parte, porque es público, que para mí es más importante, porque sus resoluciones o porque sus regulaciones son de interés público o son de afectación pública. No solamente afecta a las partes, que puede ser trabajadores, patrones o sindicatos, sino que también puede afectar a los demás trabajadores o a los demás público en general, que posiblemente están estuvieron o futuramente estarán en una relación laboral. ¿Por qué también se considera que el derecho procesal es autónomo? Se considera autónomo porque está aislado de las siguientes normas. Por ejemplo, en la rama mercantil, la ley del ISR en cualquier procedimiento se soslaya al Código Fiscal. Cualquier disposición que no se encuentre en la, en la ley de renta se puede ir al Código Fiscal. Por ejemplo, en la ley mercantil, cualquier acto o cualquier cosa que no se pueda entender o que se necesite ser supletoria se va al Código Civil. En el tema del procedimiento laboral no es tanto así, porque es creada independientemente. Se creó un organismo con su propio tribunal, con su propia forma de dictar laudos, con su propio proceso, que no que puede ser semejante, pero que no se soslaya a ningún otro proceso. Por ejemplo, en cualquier otro proceso existe el juez, el secretario. Aquí no, aquí existe la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es totalmente diferente. En mi punto de opinión, esta autonomía se comienza a perder con la reforma de febrero pasado, donde señala que las juntas de conciliación desaparecen y que este derecho también se deberá dirimirse en los tribunales laborales, que para su efecto cree el Poder Judicial.
cosa que mantenía diferente a los tribunales laborales. Ahora no, ahora ya también van a depender del Poder Judicial, en su caso federal o en su caso local. Volviendo, regresando a lo público, lo podemos, para entender un poquito más lo público, lo podemos generar o lo podemos comparar contra otro derecho público, que es el penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal también es de interés general, porque si no se atrapa o no se hace justicia contra los delincuentes, pueden seguir robando, secuestrando, y genera una afectación al bien público, cosa que también genera en lo penal, en lo laboral. Por eso es que lo comparamos con este derecho. La solución de conflictos, sirven, o en la misma solución de conflictos se deben de respetar ciertos principios que debemos de entender, que debemos de saber para poder ejercer o respetar los derechos en estos procesos. El primer principio que abordaremos será el principio de la igualdad. El principio de igualdad no significa que el actor, tanto el demandado, surgen o representan el mismo papel, sino nos quiere decir que tienen igualdad de partes en el proceso. Por ejemplo, tanto el actor como el demandado tiene derecho a apelar o alegar sobre las pruebas que presente uno con otro. O por ejemplo, la misma ley laboral en el procedimiento intenta con algunas reglas igualar la deficiencia que es de fuerzas entre el patrón y el trabajador. Es cierto que el patrón tiene un poquito más de recursos económicos, un poquito más de eso. Es por eso que la ley laboral lo acomoda para que esto no suceda. Otro principio que vamos a entender es la oralidad. En, en algunos, en el proceso laboral se ve o se alcanza a apreciar mucha oralidad. Por ejemplo, en la audiencia conciliatoria es más que nada oral. El trabajador va y se expresa sus, su- sus derechos o lo que él convenga, para que de forma oral no tanto se rige a la no tanto se rige a lo escrito. La suplencia nos habla, por ejemplo, cuando el trabajador al contar o al redactar como sucedieron los hechos, en caso de que la autoridad competente vea que no está reclamando un derecho. En este caso, la autoridad, que es la Junta de Conciliación, representada por las personas que están trabajando ahí, deberá de efectuar o deberá de decirle cuáles son sus derechos y cuáles son sus pretensiones, que también deberá de reclamar. La gratuidad nos dice que todos los cursos deben de ser gratuitos, perdón, que todos los recursos deben de ser gratuitos, no se debe de cobrar por nada. En este caso no existe tanto una oficialidad de oficio, o sea, no existen abogados de oficio, o no tanto podría decirse que sí, porque está la Procuraduría y Defensoría del Trabajo, que se encarga de defender al trabajador o de asesorarlo, que igual podríamos equipararlo a un defensoría de oficio. La carga de la prueba. La carga de la prueba podemos entenderla como es la intensidad que nosotros le damos para que el juzgador la tome o la deseche. En este caso, en nuestro caso, por ejemplo, la carga de la prueba en cuestión del trabajador debemos de tomarla muy en cuenta, o debemos de saberla expresar para que el juzgador la vea, la analice, la y en base a ella se pueda emitir algún pronunciamiento. Siguiendo con el tema de la solución de conflictos, podemos entender que hay dos tipos de conflictos. Los primeros, los individuales, y los segundos, los colectivos. Por los individuales podemos entender cuando un trabajador, cuando laudo o cuando se pelean los derechos de un solo individuo. Por ejemplo, cuando una sola persona es despedida y va a la junta y reclama la indemnización correspondiente. Solamente reclama por él, no por los demás. Y lo colectivo, cuando las resoluciones afectan a más de un trabajador. Por ejemplo, vamos a entender, bueno,
o a más de uno de las partes, ya sean dos trabajadores, dos patrones o algún sindicato o dos sindicatos. Podemos entender, por ejemplo, cuando varios trabajadores o un cúmulo de operarios o de con- que conforman una empresa en sí, van y reclaman el pago de utilidades porque no han sido pagadas. En este caso, el laudo cuando se ordena el pago o que se admita que no hay utilidades, afectará a los demás trabajadores, por eso es colectivo. Ya con, ya con todo lo que vamos expresado, podemos entender que hay varias entidades o varias formas de tribunales o de organizarse de la Junta. En nuestro país hay dos tipos de junta: la Junta de Conciliación Federal y la Junta de Conciliación y Arbitraje Local. La local, eh, tanto la local como la federal están divididas una por cada entidad federativa, y las entidades federativas, según el Estado, según el Ejecutivo estatal, él decidirá cuántas juntas locales, según los problemas que tenga, deberán establecerse en cada estado. Por ejemplo, en Guanajuato podemos encontrar dos, y la federal igualmente. El Ejecutivo Federal decidirá, según los conflictos que hayan que existan, cuántas juntas federales habrá. En Guanajuato nada más existe una federal. ¿De qué se encarga Entonces, dependiendo las juntas locales que existan, se les asigna cierto territorio para que puedan resolver conflictos. Por ejemplo, en Guanajuato están por municipios, ciertos municipios deberán de dirimirse en ciertas juntas. Por ejemplo, una local está en Celaya y dirime ciertos conflictos. Por ejemplo, Salvatierra, Jereco, otros municipios aledaños de aquí. La territorialidad depende en qué tipo de municipio y en qué tipo ocurran los hechos. Ya sabiendo que la Junta pues, se divide por territorio, dependiendo donde surgió, donde se fue el acto que le dio origen a la disputa. Por ejemplo, el centro del trabajo, donde está ubicado. Ahora, cuándo acudir a una local, y cuando ya sabemos en dónde pasó, podemos acudir a una local dependiendo del territorio, pero cuándo acudir a una local o cuándo acudir a una federal. Es muy simple cuando se acude a la local, cuando no son temas de índole federal. Y la federal, más que nada, hablando prácticamente, la federal dirime problemas contra, contra algunas autoridades, por ejemplo, federales. Por ejemplo, cuando un despido injustificado de alguna entidad de gobierno, como el Seguro Social o como alguna letra así, se dirimen o de maestros, por ejemplo, maestros federales que son despedidos o que solicitan alguna con la Junta, se dirimen ante la Junta Federal. Y lo que no se dirime en la Junta Federal, todo se debe dirimir en el local. Bueno, compañeros, podemos concluir nuestro tema hablando de las fases procesales de las fases procesales que se presentan en el proceso de solución de conflictos. Y las fases procesales, empezamos con la presentación de la demanda, que es en donde cualquier actor, trabajador o patrón o sindicato presenta la demanda argumentando sus pretensiones o sus derechos que fueron agraviados. Después de la presentación de la demanda, se cita para la primera audiencia conciliatoria, donde en todo momento se les invita a llegar a un acuerdo entre el patrón y el trabajador, y donde la parte demandada puede realizar sus excepciones. Después se cita a la etapa de ofrecimiento de pruebas y admisión de pruebas. Aquí es donde cada quien presenta lo que su derecho convenga. La cuarta parte es la cierre de instrucción, cuando ya se dispone a guardar todo lo que sea